Ahora sí, voy a volver. Para que no quede pendiente, lo voy a repetir de vuelta. Mecanismo de transmisiones circulares, rueda de fricción. Cuando hablamos del tema de rueda de fricción, se genera el movimiento a través del contacto directo entre la superficie, como tenemos acá. Uno de estos elementos tiene que ser el elemento motriz y el otro el elemento receptor. Uno el que genera el movimiento y el otro que recibe el movimiento. En un sistema donde están separados los ejes, pero el contacto es directo, la velocidad tangencial son iguales, pero las velocidades angulares son distintas. Solamente las velocidades angulares son iguales si están acoplados en el mismo eje. ¿Cuáles son para nosotros nuestros ejes? Esta barra de color rojo. Si dos poleas están acopladas a un mismo eje, la velocidad angular es la misma. La velocidad de rotación o la velocidad del eje de giro del eje es el mismo. No puede ser distinto porque se genera lo que es torsión. Cuando hablamos de torsión, es cuando el elemento o el eje se encuentra sometido debido a los momentos y se puede llegar a romper. En la parte mecánica se evita lo que es la torsión en los ejes. Y a través del contacto directo, las velocidades tangenciales siempre van a ser la misma, siempre y cuando la transmisión sea directa, la velocidad tangencial. Ustedes saben que dentro de la velocidad están la velocidad angular y la velocidad tangencial. Que es la decomposición, por ejemplo, ustedes llevaron física 1 y vieron la relación que había entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. En física 1, aquí es igual la velocidad tangencial. Que era igual la ecuación. ¿O de qué dependía la velocidad tangencial con la velocidad angular? De radio. De radio. Velocidad angular por radio, creo. Correcto, muy bien. La velocidad tangencial siempre va a ser igual a la velocidad angular por el radio, que ustedes vieron en física 1. ¿Qué quiere decir? Que a mayor radio, ¿qué pasa con la velocidad angular? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. ¿Y a menor radio, la velocidad angular? Aumenta. Aumenta. Entonces, cuando ustedes realizan un sistema de transmisión, ¿qué tienen que ver? Lo que yo deseo a la salida. Quiero aumentar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Si quiero aumentar la velocidad, ¿qué tipo de polea tengo que poner? ¿Chica o grande? Chica. Chica. Si quiero aumentar, ¿cierto? Y si quiero disminuir la velocidad, Una grande. polea grande. una polea grande. Porque esto, mientras este dé 2 vueltas, este recién va a dar una vuelta, supongamos. Entonces esto va a girar más lento y esto más rápido. Entonces ustedes tienen que hacer un sistema de combinación de los diámetros deseados, del tamaño o del sistema que vayan a utilizar de transmisión para reducir o aumentar la velocidad de arrastre. Para eso se ve los mecanismos de transmisiones circulares. Ustedes van a trabajar, por ejemplo, con caja de cambio, en el caso de vehículos. Pueden trabajar también con cinta transportadora, en el cual tienen que ver la velocidad que se mantenga, que sea lineal. Van a trabajar con un sistema de torno, una fresadora. Hay un sistema interno que es compuesto por polea, por engranaje, dependiendo cómo esté fabricado el diseño y yo cómo puedo cambiar las velocidades. Por ejemplo, ustedes llevaron Tecno 1. ¿Llevaron un laboratorio de Tecno 1 en el PIC? Sí. Ya. ¿Usaron el torno, el mecánico, el chiquito? Sí. Sí. Ya. Dentro del torno hay un sistema de combinación de engranaje.
y un sistema de polea-correa, que ustedes lo pueden cambiar para aumentar o disminuir la velocidad. Ahí se ve lo que es el cambio de velocidades. Ustedes han visto que tienen una esquinita, unas palancas, ¿cierto? ¿O no han hurgado el torno? Sí, sí. Bien. Bien. Entonces todo ese sistema es un sistema mecánico que puede tener engranaje, polea, o en fin, o un tornillo sin fin, cualquier cosa. Entonces ustedes realizan el diseño de cómo puede estar estructurado para obtener lo que yo deseo a la salida. Y lo mismo cuando ustedes vayan a agarrar una materia de más adelante, van a ver sistema de control y demás. También se puede hacer a través de otros métodos. Pero este es un método mecánico que ustedes van a ver en la parte de la fábrica. Ustedes le van a dar trabajo como esto, digamos, para realizar chapa metálica, rollo de papel, qué tipo de sistema de transmisión van a utilizar. Ustedes tienen que ver cuál es el más óptimo y cuál me parece mejor. Teo, ¿Sí? si se acopla otras poleas, pues las velocidades van a ser lo mismo. Ya, si se En este acopla caso, otra polea, pero el contacto no es directo, las velocidades tangenciales ya no son iguales. Que también vamos a ver. Ahorita lo que quiero que sepan, lo que ven, digamos. En este caso es una transmisión directa, el contacto directo entre estas dos poleas. Ya cuando son más de dos poleas, ya las velocidades tangenciales van a cambiar y también las velocidades angulares. Para que sea, la única condición para que sea la velocidad angular la misma, tiene que estar acoplado al mismo eje. Y para que sea la velocidad tangencial igual, tiene que ser el contacto directo entre poleas. ¿De acuerdo? Son esas dos condiciones. Si no hay contacto directo entre las poleas, las velocidades tangenciales no son iguales. Si están acoplados al mismo eje, la velocidad de rotación va a ser igual. O la velocidad del eje también va a ser igual. Ahora sí. También existe lo que son sistemas polea-correas. ¿Qué es lo que vemos acá? Mayormente este sistema se ve en lo que es cinta transportadora. Es preferible colocar dos ejes con dos poleas y colocar una banda, como vemos acá. Entonces ustedes pueden realizar a un costo más barato la misma transmisión que desean. ¿Cuál es la diferencia? Siempre un sistema tiene una ventaja y otro sistema tiene otra desventaja. Por ejemplo, ¿cuál sería la desventaja de este a comparación del otro? ¿Que necesita un motor? ¿O No o necesitan algo? un motor. ¿Y se puede romper la correa? Ya. ¿Y eso debido a qué? Por ejemplo, esto es más fácil que se rompa a que se desgaste esto, ¿cierto? Esto va a tardar más en desgastarse que la correa por el tiempo. Segundo, la mayoría de las correas cuando ustedes compran para su vehículo, ¿de qué son hechos? ¿De qué material? Esta correa. Goma. De goma mayormente. ¿Qué pasa cuando se calienta? Con Se estira se estira, se quema y se y se rompe. rompe. Entonces, Sí. para cuando vaya a trabajar a altas temperaturas, este sistema no me sirve. Porque va a llegar a deteriorarse rápido, se va a romper y no me va a realizar la transmisión. O se va a ensanchar también lo que es la banda. Entonces, tiene su ventaja y tiene su desventaja también. Cada sistema, ustedes tienen que ver cuál es mejor. Cuando yo digo cuál es mejor, ustedes tienen que ver todo ese sistema. El sistema de temperatura, desgaste, ruido, también, por ejemplo. Un sistema de banda es más silencioso que un sistema de contacto de fricción. La de fricción va a andar más sonando ya. En cambio aquí es más silencioso.
pero este no soporta altas temperaturas, mientras que el otro sí soporta altas temperaturas porque el material es acero, digamos. En cambio, este es goma, digamos. Con alta temperatura esto se va a calentar, se va a romper y se puede quemar. Pero sigue las mismas condiciones. Que si la transmisión por esta banda se realiza de un eje a otro eje, estas velocidades tangenciales son iguales. Si estuviera acoplado otra polea acá, en este eje, la velocidad angular tendrían que ser iguales. Son las únicas condiciones que se van a dar. Si el contacto es directo, la transmisión, entonces la velocidad tangencial es igual. Pero, si no hay contacto directo y solamente está acoplado a un mismo eje, la velocidad angular es la que va a ser igual. Cuando hablamos de un sistema de poleas con correas, son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia, cuyos ejes suelen ser paralelos, como tenemos acá, dos ejes paralelos, que giran simultáneamente por el efecto de una correa, que es esta correa que tenemos acá. El giro del eje se transmite al otro a través de las poleas acopladas. Las dos poleas y los dos ejes giran al mismo sentido. Fíjense que giran al mismo sentido. Mientras que el otro, fíjense al anterior, este gira a un sentido y este al otro sentido. Giran al sentido distinto. No como el sistema de polea-correa. En cambio estos giran al mismo sentido. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Todo clarito. Bien. Sí. La velocidad de giro de una rueda o polea se mide siempre en vueltas, en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Lo que más mayormente vamos a ver son revoluciones por minuto, pero puede estar en un número de vueltas como también puede estar en revoluciones por segundo. ¿Qué se hace? Solamente se hace un sistema de conversión. Y mayormente los diámetros pueden estar expresados en milímetros o en centímetros. Rara vez van a estar en metros. Tren de poleas con correas. Cuando hablamos de un tren, es un sistema de transmisión más de una polea y más de una correa. Se trata de un sistema formado de más de dos ruedas. El movimiento del eje 1 transmite al eje 2 y a través del eje 2 de la polea 1 y la 2 y la otra que sería de la polea 2 a la polea 3. Fíjense. Esta polea 1 le transmite movimiento a la polea 2 debido a esta correa. Entonces la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2. Pero la velocidad angular 1 es distinta a la velocidad angular 2. Pero la polea 2 con la 3 están acopladas a un mismo eje. Si están acopladas a un mismo eje, ¿qué tiene igual? La velocidad. La velocidad angular. La Velocidad angular. angular, ¿cierto? Entonces la velocidad angular para la polea 3 y 2 son iguales. Pero las velocidades tangenciales son distintas. Esta polea 3 le transmite movimiento a la polea 4. Entonces, esta que era motriz, esta era receptora de la polea 2. Y esta polea 3 se vuelve motriz, porque esta le va a conducir el movimiento a la polea 4. Entonces, debido a que está unido por una misma correa, la velocidad tangencial van a ser iguales. Entonces, mi velocidad 3 va a ser igual a la velocidad tangencial 4. Pero las velocidades angulares son distintas porque son distintos ejes. Siempre y cuando sean distintos ejes, la velocidad angular va a ser distinta. Eso es lo que me indica este sistema. Pero es un sistema compuesto por dos relaciones de transmisión. La relación de transmisión de 1 a 2
y la relación de transmisión de 3 a 4, las cuales se deben multiplicar. Ahora, todo ese sistema de relación de transmisión es lo que vamos a ver en la parte práctica, que ustedes le van a entender con los ejercicios. Pero hasta ahora, la parte teórica, ¿se está entendiendo? Sí, sí. Perfecto. Sí, se está entendiendo. Bien. Y mucho también depende del tipo de banda o de la correa. Existen el tipo de correas planas, redondas y trapeciales. Todo este sistema mucho depende del uso que se le quiera dar. Mayormente, en un sistema de un ventilador de un automóvil se utilizan las poleas trapeciales porque tiene mayor agarre y tiene mayor contacto de la superficie, en la cual me genera mayor torque. Una polea redonda, toda la superficie es la misma, la concentración de tensión, pero no tiene muy buen agarre. Y la plana también. La mayor, que es más útil en el tema de contacto y agarre, se utilizan las trapeciales. Pero mucho va a depender del sistema de uso que se quiera dar. Ahí. Engranaje o rueda dentada. ¿Cuál es la diferencia entre un engranaje y un eje? O una polea. ¿Cuál es la diferencia entre un engranaje y una polea? El engranaje tiene como dientes. Correcto. ¿Y cómo es la transmisión? De contacto directo en el engranaje. Directa, contacto directo. Ya. ¿Y quiénes lo realizan los contactos? Los dientes. Los dientes. La diente del engranaje. Muy bien, correcto. En los sistemas de dientes de engranaje o rueda dentada, los engranajes son ruedas dentadas que se acoplan y transmiten movimiento circular entre dos ejes próximos, ya sean paralelos, perpendiculares u oblicuos. Para ello se utilizan engranajes que pueden ser cilíndricos, de dientes rectos, helicoidales y cónicos. Aquí podemos ver los tipos de dientes de engranaje, ya sea engranajes cilíndricos, como vemos acá, de dientes rectos. Pueden ser dientes helicoidales, como podemos ver aquí, en el cual tienen un ángulo de inclinación. Y pueden ser engranajes cónicos, pero de dientes que podemos ver aquí. Por ejemplo, los cónicos se utilizan mayormente para cambiar un movimiento horizontal en un movimiento vertical, o viceversa. En los rectos se utilizan para mayormente transmisiones en el cual no requieran mucho esfuerzo. Y los de dientes helicoidales se utilizan mayormente cuando son motores que requieren demasiada carga o movimiento de equipos pesados. Mayormente este tipo de engranaje se utiliza porque hay mucha velocidad de giro y aparte un arrastre demasiado que tiene que hacer de carga. Mucho va a depender de qué quiero mover o de qué voy a realizar el movimiento y qué tipo de fuerza se vaya a realizar para ver qué tipo de diente debo ocupar. Eso también ve la parte de la ingeniería. Mayormente un técnico dice, bueno, que me realice las transmisiones que deseo y ya está. Pero también tengo que ver el desgaste que va a tener, la fuerza, la vibración que va a tener. Entonces, el ingeniero tiene que ver todo el tema del diseño y cuál es mejor para utilizar. Eso es lo que se ve. También existen lo que son los trenes de engranaje. Cuando hablamos trenes de engranaje es lo mismo que habíamos visto anteriormente en lo que es poleas correa, un sistema de poleas correa. Es más de dos engranajes. Como vemos acá. Este diente de engranaje, este engranaje 1, le transmite al engranaje 2, que estas velocidades tangenciales van a ser iguales, pero las velocidades angulares distintas. Pero como el engranaje 2 y el engranaje 3 están acoplados a un mismo eje, la velocidad angular va a ser la misma, pero la velocidad tangencial es distinta. Y este engranaje 3 le transmite a través de los dientes al engranaje 4.
en el cual la velocidad 3 y 4, la tangencial, van a ser iguales, pero la velocidad angular es distinta. Este es un sistema formado por más de 2 engranajes. Para eso se le llama tren de engranaje. También se utiliza en el tema de la fábrica. Mayormente este tipo de sistema se utiliza para lo que son movimiento demasiado elevado, en el cual siempre logra o llega a calentarse las piezas. Entonces, no puede utilizar un sistema de banda correa cuando están unas temperaturas elevadas. El diente de engranaje se hace la transmisión a través de los mismos dientes. Por ejemplo, si fuera un sistema de fricción, si se desgasta un engranaje, y si se desgasta una polea en un sistema de transmisión por fricción, ¿será que realiza la transmisión? ¿Sí o no? ¿Lo puede repetir, auxiliar? No, porque ya no hay fricción. ¿Por qué? Porque ya no hay fricción. Ya, pero ¿por qué no hay fricción, digamos? Más técnico, lo más directo. Por el desgaste. Si hay el desgaste, esto está separado a una cierta distancia, ¿cierto? Entonces, por el desgaste que va a tener, no va a haber contacto. Al no haber contacto, no hay transmisión. Y es lo que dicen, ¿no? Si hay sistema de fricción, es debido a la fricción por el contacto. Si no hay contacto, este va a girar, pero este de aquí no va a girar, digamos, porque no existe contacto directo. En cambio, por ejemplo, un sistema de poleas correa, si se rompe la correa, porque no hay contacto tampoco directo, no va a girar. Pero ¿qué pasa con el diente de engranaje? ¿Qué pasa si se rompe un diente? ¿Será que hay transmisión o no? Hay. Hay Un fricción. poco. Hay transmisión. Sí va a haber transmisión. Pero debido al desgaste que tenga de un diente, va a generar un desgaste en cadena en todo esto, que puede llegar a fregar a los demás engranajes. Mayormente cuando se rompe un diente de engranaje, se debe cambiar, porque si no, puede llegar a dañar a los demás engranajes. En cambio, lo que es de fricción, lo que se hace es rellenar un sistema a través de la fundición, lo que se hace es rellenar la polea para que vuelva a haber la transmisión. En cambio aquí lo que se debe cambiar es el engranaje porque ya falta un diente o se debe rellenar ese diente. Mucho va a depender de lo que se quiera mover y también del material base que se vaya a aplicar. Mayormente cuando son elementos de un material muy sometido a demasiada carga, no se rellenan los dientes, lo que se hace es cambiar directamente el engranaje en sí, ya se da fuera de uso. O se ocupa para un sistema donde no requiera mayor esfuerzo. Entonces, para este caso, mucho depende de la transmisión del engranaje. Si se llega a dañar un engranaje, se debe cambiar porque puede dañar los demás engranajes. Pero sigue habiendo transmisión. También otro sistema es un tornillo sin fin, que vemos aquí, que hace movimiento circular y un movimiento lineal. Un sistema formado por un tornillo que se engrana en una rueda dentada helicoidal, cuyo eje es perpendicular al eje del tornillo. Por cada vuelta del tornillo sin fin acoplado, el eje motriz de la rueda dentada o acoplada al eje arrastra o gira un diente. Este sistema permite una gran reducción de la que es la velocidad. Ahí lo tienen. Mayormente esto pues, se utiliza para transmisiones constantemente para que haya un avance de un movimiento angular a un movimiento lineal. Sistema de engranaje con cadena. Mayormente estos tipos de materiales se utilizan también para ahorrar. Ustedes como vieron anteriormente, si yo quiero hacer una transmisión, supongamos, de una distancia de 2 metros, pongámosle, que quiero transmitir 2 metros
la velocidad, pero va a estar a elevada temperatura. Entonces no me sirve lo que es sistema de banda. Puedo utilizar un sistema de tren de engranaje, pero me va a salir caro porque los engranajes, el material que están hechos son demasiado elevados. Entonces tengo que buscar otra opción que soporte la temperatura y transmite a larga distancia. Entonces, una de las soluciones de transmisiones son los sistemas de engranaje con cadenas, dado que la cadena soporta altas temperaturas. Como vemos acá. Esto ustedes lo ven en una simple bicicleta, ¿no? Aquí ven engranaje 1, engranaje 2 y un sistema de cadena. La velocidad tangencial lo que va a ver es unido a lo que es la cadena y lo que realiza la relación de transmisión. Debido al movimiento que va a haber la misma cadena. La misma cadena va a transmitir la velocidad tangencial, pero la velocidad angular van a ser distintas. Como dice, es un sistema formado por dos ruedas dentadas de eje paralelo situadas a cierta distancia y que giran simultáneamente por efecto de una cadena o correa dentada también llamada, que se utiliza mayormente para sistemas 1 de elevada temperatura, que tengan demasiada carga elevada y un arrastre que se tenga que hacer de una superficie muy pesada. Mayormente estos tipos de sistemas se transmiten para eso. Este sistema permite transmitir grandes potencias, ahí lo vemos, la ventaja que le da, si son transmisiones de grandes potencias, se utiliza este tipo de sistema, sin pérdida de velocidad, ya que no existe desplazamiento entre cadena o rueda de dentada. Por ejemplo, aquí no va a haber lo que es pérdida de velocidad, mayormente va a ser el rendimiento el óptimo, debido a que la cadena va a estar compuesta por ejes y va a ir a estar en ejes cilíndricos chiquitos que van a estar dentro, entre medio de los dientes de engranaje. Entonces, el movimiento va a ser uno por uno. Entonces, no va a haber lo que va a haber, la transmisión va a ser continua. No va a haber un momento que, debido al derrape que vea, debido a lo que es la transmisión. Por ejemplo, en una banda puede ser que uno de los ejes se frene y se robe y comience a gastarse y solamente gire el uno o no gire ninguno, digamos. Pero en este caso, la transmisión sí o sí tiene que ver, porque lo va a realizar la misma cadena del arrastre a través de los dientes de engranaje. Esto mayormente se utiliza para transmisiones de grandes potencias y en el cual yo no desee perder la velocidad con la que yo quiero llegar a la salida. Para este tipo de sistemas se utiliza eso, un sistema de engranaje con cadena. ¿Hasta ahí se ha entendido los 4 sistemas? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Variación de las velocidades. Cuando ustedes, es una pregunta también típica, ¿no? Van a ver tipos de sistemas que se ven en las relaciones de transmisiones que se desean. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que realizar de acuerdo a la situación que la misma empresa o el mismo equipo requiera. Por ejemplo, va a haber sistema multiplicador, se le llama cuando yo quiero aumentar la velocidad a la salida. Un sistema de velocidad constante o un sistema también se conoce transmisor. Cuando la velocidad quiero que se mantenga constante, que sea lineal. Y un sistema reductor cuando yo deseo que la salida reduzca la velocidad, disminuya. ¿Qué se hace? Si yo quiero un sistema multiplicador, lo que hago es que de una polea mayor vaya una polea menor. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro 1 tiene que ser mayor que el diámetro 2, pero la velocidad, en este caso, hay que corregir, o lo están ocupando la B chica, como si fuera velocidad angular, ¿ya?
mi velocidad angular 1 va a ser menor que la velocidad angular 2. ¿Qué quiere decir? A menor diámetro, esto gira más rápido, a mayor diámetro, esto gira más lento. Si quiero un sistema multiplicador aumentar la velocidad a la salida, coloco una polea más pequeña y aumenta la velocidad de giro. Si quiero un sistema transmisor o de velocidad constante, los diámetros de las poleas tienen que ser iguales. Al ser iguales los diámetros, la velocidad tangencial va a ser igual, pero también las velocidades angulares van a ser iguales. Para un sistema constante, para, por ejemplo, una banda transportadora, se utiliza este tipo de sistema, que la velocidad permanezca constante, desde la salida hasta la llegada. Este tipo de sistema se utiliza. Y un sistema reductor, cuando yo deseo bajar la velocidad y que la velocidad de salida sea menor, entonces, ¿qué hago? Que el diámetro 1 sea menor que el diámetro 2. A una polea mayor, esto va a girar más lento, y esto, como sea un diámetro menor, esto va a girar más rápido. Entonces, lo que estoy haciendo es reducir la velocidad angular. Ahí está. Lo mismo con los dientes de engranaje. El diámetro y también el número de dientes de engranaje. A mayor número de dientes, baja un número de menor número de dientes. Al ser el tamaño del engranaje mayor, va a tener más dientes. Y al ser el tamaño del engranaje más pequeño, va a tener menos dientes. Si quiero que sea transmisor, tiene que tener el mismo número de dientes, el mismo diámetro, y va a tener la misma velocidad de rotación. Y si yo quiero que reduzca la velocidad, coloco pues un engranaje de menos dientes y otro de mayor diente, pero de dimensiones diferentes. Cuando es mayor sea la velocidad, menor será la fuerza transmitida por el elemento receptor y viceversa. Mecanismo de transformación del movimiento circular y rectilíneo. Sistema de piñón y cremallera. Ahí lo tenemos. Aquí está el piñón y aquí está la cremallera. Cuando la rueda dentada gira y la cremallera se desplaza con el movimiento rectilíneo. Este mecanismo permite transformar el movimiento rectilíneo de la cremallera en movimiento circular del piñón y es por lo tanto un mecanismo reversible, que le puedo transmitir ya sea del piñón a la cremallera o de la cremallera al piñón. Ese es un sistema circular, movimiento circular en rectilíneo. Un sistema de tornillo y tuerca. Aquí está. Aquí pueden ver la tuerca y el tornillo. Si el tornillo gira, se mantiene fija la orientación de la tuerca y avanza el movimiento rectilíneo por el eje, roscando o viceversa. ¿Qué quiere decir? Mientras más gira el tornillo, esto puede ir más moviéndose en forma lineal, pero va a haber un movimiento circular. Aquí hay entonces movimiento circular llevado a lineal o viceversa. Mecanismo de transmisión del movimiento circular rectilíneo alternativo. Y aquí está el sistema de biela-manivela. También se ocupa en lo que son los motores, ¿no? En los cigüeñales podemos ver aquí la guía, la biela, la manivela, y esto va a girar, ¿no? Va a ser un movimiento lineal aquí de vaivén, mientras aquí un movimiento circular. Entonces aquí transmite el movimiento lineal en movimiento circular o movimiento circular en movimiento lineal. Un conjunto de biela-manivela, como vemos aquí. Son mecanismos que al girar la rueda, la manivela transmite el movimiento circular a la biela y experimenta un movimiento de vaivén. Aquí se ve, de vaivén. Este mecanismo también funciona inversa, es decir, que transforma el movimiento rectilíneo alternativo de vaivén en un movimiento rotacional. O sea, puedo darle a través del movimiento circular en un movimiento lineal, o este movimiento lineal en un movimiento circular.
Este mecanismo mecánico se utiliza llamado también como biela-manivela. Los cigüeñales, que esto es la parte mecánica de un auto, podemos verlo. Aquí pueden ver las bielas, las manivelas, y lo que es el eje principal, ¿no? O roscado, o acortado, como podemos ver acá. Y el volante o la rueda, que es la que genera el movimiento para que todo esto avance. Lo que es el cigüeñal. Si se coloca una serie de bielas en un conjunto de mecanismos de eje acoplado, cada uno de los codos del eje hace que las veces de la manivela en el conjunto denominado cigüeñal. Es lo mismo de lo anterior, solamente que es un conjunto, y a esto se le llama cigüeñal. El cigüeñal transforma el movimiento rotacional de un eje en movimiento alternativo, descompasado de las diferentes bielas. Este mecanismo se emplea en los motores de combustión. Mayormente esto pueden ver en lo que le hemos dicho, en los motores de los automóviles. Y las levas, ¿no? Hay distintos tipos de levas que podemos ver, el cristal, la leva, la guía, un sistema de resorte, una guía y otro tipo de árbol de leva. La leva es una rueda saliente que empuja un seguidor a su paso. La leva transforma movimiento de rotación de la rueda en un movimiento lineal alternativo del seguidor o varilla, que recorre el perfil de la leva cuando esta gira. Es un conjunto de las levas colocadas sobre el mismo eje que se denomina árbol de levas. Aquí lo vemos. Ese sistema de mecanismo. También lo que existe, lo que es la excéntrica, que son seguidores, las guías, un sistema de resorte y a través del contacto. Y un sistema de esfera, ¿no? Que no es tan esfera, sino no es una forma redonda, sino tiene una forma oblicua, ¿no? La excéntrica es una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia. Lo tenemos acá. Transforma el movimiento rotacional de la rueda en movimiento lineal alternativo de la varilla, como lo tenemos acá. Mientras más esto gira, esto va a ir apretando debido al resorte, y otra vez se vuelve a extender el resorte y la guía. Otro tipo de mecanismo son los mecanismos para girar o dirigir el movimiento, que es lo que habíamos dicho, los trinquetes, que son lo que solamente yo puedo hacer que gire para este lado, pero nunca va a girar para el otro lado porque esto va a detener en un sistema de seguridad cuando se elevan demasiadas cargas elevadas, y la persona que lo eleva tal vez puede llegar a soltar la correa o el cable. Entonces este es un sistema de seguridad que impide que la carga caiga y pueda causar un daño, ¿no?, a la demás persona. Este tipo de elemento se llama trinquete. Impide solamente que haya giro hacia un solo sentido. El trinquete permite el giro en un solo sentido y impide en el sentido contrario. Y aquí podemos ver un sistema para regular los movimientos, un sistema de freno, ya sea un freno de disco, como vemos acá, que son pastillas, un freno de cinta, que también vamos a ver cómo se hace el cálculo de los frenos de cinta como de disco, y también un freno de tambor, que es de doble zapata. Aquí hay una zapata y otra zapata. A esto se le llama freno de tambor cuando son de doble zapata, cuando es de zapata simple, freno de disco, y cuando es a través de una banda, se llama freno de cinta. Freno de disco, freno de cinta y freno de tambor. O también conocido como freno de zapata simple, freno de cinta y freno de zapata dupla.
Mecanismo de acoplamiento, como tenemos acá. Un sistema de acoplamiento que tenemos aquí es a través del contacto de estos ejes por la superficie, debido a la fricción que tenemos aquí. Este es un sistema de embrague de fricción. Y embrague de dientes, como tenemos aquí, el acoplamiento de estos dientes, en los cuales va a girar estos ejes. Los embragues son mecanismos que permiten el acoplamiento y desacoplamiento de los árboles y ejes de transmisión. ¿Qué quiere decir? Un sistema de embrague puede ser para la realización de un cambio de velocidad, un movimiento de un eje hacia otro eje, en el cual se acoplen o desacoplen para realizar un tipo de movimiento. Se utiliza en motores y máquinas de varias marchas, como habíamos dicho, la caja de cambio, para cambiar velocidades y la potencia suministrada por el motor. Esto mayormente se utiliza para la marcha de la velocidad de los autos, cuando quieren ponerle primera, segunda, tercera, retro. Entonces se hace un acoplamiento, desacoplamiento de los engranajes para que haya la transmisión de esas velocidades. Y eso es lo que hace a través del movimiento de los ejes. Acoplamiento, desacoplamiento. También tenemos acoplamiento fijo, que son estos, y juntas de Cardan, como vemos aquí. Son acoplamientos fijos que se emplean para unir ejes a lo largo de embalsado en forma permanente. Los acoplamientos móviles se utilizan para unir árboles de transmisión que puedan desplazarse a lo largo del eje y formar un ángulo entre sí. Y mecanismos de acumulación de energía, como podemos ver los muelles que absorben la energía cuando son sometidos a ciertas presiones, que pueden liberar más tarde, ya sea también dosificando pequeñas cantidades o de golpe, como ser los resortes, como tenemos aquí, como también pueden ser los bujes de goma o también lo que son los muelles. Según el tipo de la fuerza excéntrica, se puede extender o aplicar los muelles que trabajan de compresión o tracción a la torsión. Pueden soportar también cojinetes, como vemos acá, que son elementos que se apoyan en los árboles y en los ejes de transmisión. Los cojinetes de fricción necesariamente son engrasados para disminuir el rozamiento que se produce en el giro. Mayormente siempre cuando se utiliza este tipo de cojinetes se debe engrasar, lo cual hace que haya menor desgaste en los materiales. Y estos se utilizan para movimientos de donde estén acoplados ejes, donde generen movimiento de rotación. Debido a la rotación va a haber fricción y debido a la fricción va a haber calentamiento del material. Lo mismo se utiliza también lo que son los rodamientos. Como podemos ver, pueden ser de bola, pueden ser cilíndricos o cónicos. Por lo tanto, los cojinetes y los rodamientos se fabrican en materiales muy resistentes al desgaste y al rozamiento. Y también dentro de ellos tiene un sistema de engrasado en el cual hace que no se calienten mucho y tengan menor desgaste. Ayuda a amortiguar la presión, ¿no?, que va a someterse a las piezas. Aquí están los mecanismos, ¿no?, de acumulación de energía, como ser los muelles, lo que son los resortes. Los muelles absorben energía cuando son sometidos a ciertas presiones. Esta energía pueden liberar más tarde, ya sea dosificando pequeñas cantidades o de golpe. Reduce lo que es la vibración, ¿no? Según el tipo de la fuerza externa se aplican y los muelles trabajan como compresión, tracción o torsión. Un conjunto de biela y torno, como podemos ver, un sistema de una palanca, que lo cual va a hacer girar, que va a depender de la distancia del brazo, de la fuerza aplicada, y la rotación de donde se va a elevar la carga. Una biela, una barra unida al eje, que hace girar y hace que la fuerza necesaria del eje sea menor, habiendo aplicar directamente. El mecanismo de base del dispositivo del torno consta de un tambor que gira alrededor de su eje, con el fin de arrastrar el objetivo, o el objeto, en otras palabras. Y se cumple la función del momento, que es fuerza por distancia, que también va a ser lo mismo, ¿no? R por R. Que esta es la resistencia, esta es la fuerza.
Este es la distancia del brazo y este es el radio del tambor. Y se cumple esta ecuación. Si la relación de R y D son pequeñas, el torno permite levantar pesos con poco esfuerzo. Hay mucho depende también del brazo del parámetro. Hay que ver, mientras esto sea más largo, más fácil va a ser el desmontamiento de la carga. Eso. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Sí, auxiliar, ¿se entendió? Sí, auxiliar. Sí. Bien. Voy a ver, voy a comenzar a compartir otra pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. Se ve, se ve. Se ve. Bien, ahora sí. Bien, como ya vimos la parte de mecanismo, ya habíamos visto lo que son poleas de correa, engranaje, tipo de engranaje, mecanismo de biela, manivelas, cigüeñales, trinquetes, levas, tornillos, piñones, que ya lo habíamos visto. Esto es solamente para que haya como un ejemplo para que ustedes puedan ver. Un elemento motriz, un mecanismo y un elemento receptor, que ya lo habíamos visto. La bicicleta, un sub y baja, un pozo de agua. Los mecanismos de transmisión de movimiento, como habíamos visto. Podemos ver el ejemplo, un reloj, donde está compuesto por sistema de engranaje, un tapacorcho, una lavadora, que tiene un sistema de rotación por correa, ahí debajo, lo que hace girar y haya movimiento de la lavadora, un molino de café. Y aquí está el sistema de polea. Ahora, fíjense que aquí hay un sistema de polea-correa y aquí hay un sistema de polea-correa pero cruzada. ¿Para qué yo utilizo una polea cruzada? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué cruzo una correa? Por el sentido, para cambiar el sentido. Cambio de dirección. Cambia el sentido de la dirección de la otra polea. Ya, muy bien. Lo que hace una correa normal es transmitir hacia el mismo sentido. En cambio, cuando era por fricción, era en sentido contrario. Entonces, si quiero hacer que sea en sentido contrario, cruzo la correa para que gire en sentido contrario, nada más. Esto va a venir por acá y esto va a girar así. Entonces giran sentido contrario. En cambio aquí giran al mismo sentido. Para eso yo utilizo una correa cruzada. Y también puedo poner una correa para transmitir de un movimiento vertical a un movimiento horizontal. También puedo aplicar eso. Los engranajes que ya hemos visto, que son un piñón y una rueda, la que genera el movimiento va a ser el piñón y el que recibe el movimiento es la rueda. Cuando se transmite esfuerzos elevados de polea, pueden patinar, entonces lo que se pierde es la velocidad de giro y esfuerzo de transmisión. Para eso se utilizan las ruedas dentadas, para que no patine y para que no se pierda lo que es el esfuerzo de tracción. Para eso se utilizan las ruedas dentadas. Aquí podemos ver un ejemplo básico. Existe en cilindro de dientes rectos, como lo vemos acá, cilindros helicoidales, cilindro de dientes internos y externos, como podemos ver,
para un sistema de un remolino o de un molino. Tipo de engranaje cónico, tornillo sin fin, mecanismo de biela manivela, como habíamos visto, de cilindro émbolo, de vaivén, un pistón, podemos ver ahí. Un sistema de cigüeñal, donde están compuestos además de un pistón. Cilindro circular o excéntrico, como podemos ver acá, lo mismo. Platillos de biela. Los trinquetes, que solamente hacen que giren a un solo sentido, como un sistema de seguridad. Las levas, lo que hace la parte mecánica, el funcionamiento. Y lo que son tornillos y tuercas, que se utilizan mayormente en los gatos antiguos que se utilizaban, tenían ese sistema de tuerca. Piñón y cremallera, que ya lo habíamos visto también, de un movimiento rotacional, un movimiento lineal, o viceversa. La junta de cardan, como podemos ver acá, se utiliza en la parte del vehículo también, para unir ejes. La junta de Oldham, que podemos ver, es a través de superficie que encajan en la parte plana, contacto directo. Y la transmisión de los movimientos, ¿no? Que son de biela, palanca, cigüeñal, tornillo. Transmisión circular, lineal, de un movimiento rectilíneo alternativo, en movimiento circular en rectilíneo. El sistema de palanca, que ya lo habíamos visto. Los tipos que habían de primer grado, segundo grado y tercer grado. Cuando hablamos de primer grado vemos lo que es los colgadores de ropa, los alicates, el sub y bajo. De segundo grado lo que son destapadores, lo que son la carretilla. Y de tercer grado lo que podemos ver como una escoba y demás. Una caña de pescar, de igual manera. Lo que son las poleas fijas, que ya lo hemos visto, las poleas móviles. Incluso está con los mismos ejercicios. Una polea móvil solamente es la fuerza, la resistencia dividida entre dos. Solamente necesito la mitad de la resistencia para poder elevar la carga esta. Entonces un ejemplo básico, que si quiera elevar una carga de 100 kilogramos, ¿qué necesito? Entonces solamente tengo que dividir 100 entre 2 y son 50 kilogramos fuerza lo que debo aplicar para elevar una carga de 100 kilogramos. Un sistema de polipastos se aplica de acuerdo al número de poleas. La fuerza va a ser igual a la resistencia o la carga que se quiera elevar por el número de poleas que vea. Y en este caso tiene 4 poleas, debe ser 2 por 4 dividido entre la resistencia. De igual manera. Y aquí podemos ver un sistema de transmisión. N significa el número de poleas fijas y móviles. Que las poleas fijas siempre son iguales a las móviles porque son pares. Cuando hablamos de polipastos son poleas siempre pares. Pueden ser 2 fijas, 2 móviles, como tenemos acá. Y polipastos exponenciales, ya cuando son de más de 1, y este sistema se ve de esta manera. Su ecuación, cómo determinar los valores, ahí también lo tengo. Un sistema de torno, también, aquí lo tenemos, transmisión lineal. Cómo es el cálculo, las ecuaciones que se utilizan, y qué factores influyen. El radio, la palanca, y la carga, ¿no? O el esfuerzo que se realiza para elevar la carga. Sistema de fricción, sistema de transmisión por correa y sistema de transmisión por diente de engranaje. Y aquí está. Cuando hablamos de la relación de transmisión, que esto es lo que vamos a entrar en materia en sí. ¿De qué depende la relación de transmisión? Cuando hablamos de la velocidad tangenciales, ustedes recordaban que la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio, ¿cierto?
Sí, Ahora aparece un nuevo factor, que es la velocidad de giro del eje, que es esta n de acá, y el diámetro. ¿De dónde nace esto, digamos? ¿Por qué se ocupa esta ecuación? ¿Y por qué nace esta I, que es la relación de transmisión? Que nosotros la vamos a llamar con RT, viene dada por el coeficiente entre las velocidades de la polea conducida y la polea conductora. Puede ser velocidades, como también puede ser diámetros. Por ejemplo, voy a disminuir el tamaño de esto, le voy a dar escape un ratito, y voy a abrir una pizarra virtual. Espérame un ratito, a ver. ¿Me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo? se ve. Ya. Esta es una pizarra virtual que lo vamos a utilizar ya en la parte práctica. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Bien. Ahora sí. Ahora, lo que ustedes ven es lo siguiente. Ustedes vieron esta ecuación, que la velocidad era igual a esto. Aquí lo voy a hacer más arriba. Que mi velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. Eso vieron, ¿cierto? Que la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. ¿Pero a qué era igual la velocidad angular? Ustedes, ¿qué era igual? ¿Recuerdan o no recuerdan? Física 2 es lo que le estoy preguntando. ¿A qué era igual? ¿No pasaron todavía física 2? ¿A qué era igual? ¿Recuerdan o no recuerdan? 2pi sobre periodo. Muy bien, correcto. 2pi sobre el periodo. Ahora sí quería llegar ahí. Y el periodo era el tiempo, ¿cierto? Que mayormente estaba en segundos. ¿Sí? Ahora, si ustedes agarran esto y vuelven con esto, ¿cómo le quedaría? Se reemplazan. 2pi sobre el periodo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? sí, Y 2 veces el radio, que es igual
diámetro. Al diámetro, ¿cierto? Yo le pondría el diámetro. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que esto va a ser la velocidad angular, que era, debido a este 2 lo convertí el radio a diámetro, pero sigue estando el tiempo. Entonces lo que voy a tener es la velocidad angular, que va a ser en revoluciones dependiendo, por minuto o por segundo, ¿cierto? Pero cuando yo llevo esto, está radianes, ¿cierto? Y una vuelta, ¿a cuánto equivale? A 2 pi radianes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, Sí. Ya. Entonces, mayormente, las velocidades angulares están en minutos. Entonces yo tengo que llevar a segundos. Para que yo lo debo dividir entre 60. Y cuando agarran eso, van a tener esta ecuación de acá. Si ustedes agarran esto, 1 sobre el periodo aquí es igual. Le voy a poner solamente T ahí. Frecuencia. Frecuencia, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener es esto. Ya, voy a borrar esto, le voy a poner pi. Le voy a poner la frecuencia. Más o menos eso. Entonces lo que hago es llevar, y esa frecuencia es la velocidad de giro del eje, que eso va a estar en revoluciones por minuto. Entonces lo que voy a llevar es esto a meter aquí. Esto lo tomo en cuenta de las opciones anteriores. Ahora lo voy a ocupar. Ahí. Esto lo reemplazo acá. Y lo que voy a tener va a ser 2pi, que ya habíamos visto, y para el periodo, que era el tiempo, era la velocidad de revoluciones por minuto, y lo tengo que llevar a segundos, por eso divido entre 60. 60 por las revoluciones por minuto, que sería la letra N. Ustedes antes lo vieron con la letra N minúscula en Tecno 1. Ahora se utiliza la letra mayúscula en elemento de máquina. Es lo mismo. Entonces agarran y este 2 por el radio me lleva al diámetro. Y me queda de esta manera. Y aquí se utilizan solamente letras mayúsculas. Y le queda de esta manera. Entonces va a quedar de esta manera. Y como la velocidad cuando están unidas por correa, las velocidades tangenciales son iguales. Entonces voy a tener esta ecuación, que también la tuvieron en Tecno 1. En Tecno 1 ustedes aprendieron esto. Lo vieron de esta manera. Que la velocidad tangencial era igual a pi por el diámetro, con minúscula, ¿lo vieron? Y esto con letra minúscula también. Así. Ahora, en elemento todo se da con letras mayúsculas. Entonces, pi con pi se van y me queda diámetro, velocidad de giro del eje, igual al diámetro de la conducida por la velocidad de giro de la conducida. Y para que sea la relación de transmisión es diámetro con diámetro. Entonces, este diámetro conducido que está aquí multiplicando pasa a dividir, y esta velocidad de giro del eje que está aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado. A eso se le llama la relación de transmisión. Diámetro con diámetro, velocidad de giro del eje con velocidad de giro del eje.
velocidad tangencial y la igualación de la potencia que lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a ver en la parte práctica, que es lo mismo que hay acá. Voy a volver a compartir a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué era esto? Velocidad de giro del eje, diámetro del motor, por la velocidad de giro del eje de salida por el diámetro de la conducida. Y hago la relación de la velocidad de giro en revoluciones por minuto y los diámetros expresados en milímetros. Y esta es la relación de transmisión. Velocidad de giro de salida sobre la velocidad de giro de entrada, diámetro del motor sobre el diámetro de la conducida. De esa manera determino la relación de transmisión. Es una manera mucho más fácil de encontrar las relaciones de las velocidades, tanto de salida como de entrada. Este es de polea-correa. Y por fricción, por diente de fricción, por fricción directa. Número, lo mismo, ¿no? Velocidad de giro y diámetro. La misma relación. Con los números de dientes, similar, lo que cambia debe de ser diámetro, se trabaja con el número de dientes, y la relación es la misma. La velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor, igual al número de dientes del motor sobre el número de dientes del eje de salida. Por ejemplo, en un sistema de 2 engranajes, donde Z1 tiene 15 dientes y la velocidad de giro del motor es de 10 revoluciones por minuto, y el número de dientes de la polea receptora es de 30 dientes. Calcular la velocidad del eje de salida del engranaje conducido y la relación de transmisión. ¿Qué hacen entonces? Determinan a través de esta ecuación. Como tengo la relación iguales, entonces tengo el número de dientes del motor y el número de dientes de salida. Z1 sobre Z2 lo tengo. Y el número o la velocidad de giro del motor también me lo da, 10 revoluciones por minuto. Entonces, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y voy a tener que la relación de transmisión o la velocidad N2 va a ser igual a Z1 sobre Z2 por N1. N2 va a ser igual a N1 por Z1 sobre Z2. N1, 10 revoluciones por minuto. Z1, 15 dientes. Z2, 30 dientes. Entonces voy a tener 10 por 15, 150 dividido entre 30. Y me va a dar 15 tercios, que es igual a 5 revoluciones por minuto. Entonces mi velocidad de salida que voy a tener es de 5 revoluciones por minuto. Y si yo quiero la relación de transmisión, solamente hago, divido entre los números de dientes. Divido 15 entre 30. Que me va a dar 1/2. O lo mismo con la velocidad de giro. La velocidad de giro de salida, 5 revoluciones. La velocidad de entrada, 10 revoluciones. Que le va a dar igual 1/2. Entonces mi relación de transmisión va a ser de 1/2 o de 0,5. Y la velocidad de giro de salida, 5 revoluciones por minuto. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. Perfecto. Sí, sí, se entendió. Bien. Y lo mismo con lo que es el número de dientes. Ahorita vamos a ver con lo otro. Y aquí está, ¿no? Con diente de engranaje lo mismo, y lo mismo con cadena. Se trabaja como si fuera solamente el número de dientes y la velocidad de giro. Ahí está. Tiene la misma ecuación. Y la velocidad es pi por el diámetro por la velocidad angular. Ahí. Ya este es para el número de tornillos, tiene también su misma ecuación, independiente. Y aquí están los tipos de sistemas: sistema multiplicador, sistema constante o transmisor y sistema reductor. Y aquí están las condiciones, ¿no? De algunos ejercicios que también se puede determinar. Que esto lo vamos a hacer en la parte práctica la próxima clase.
ya ejercicio más completo a detalle, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Un sistema de transmisión. Se tiene un motor que gira 100 revoluciones por minuto con una polea de 10 centímetros de diámetro acoplado a un eje al cual a la vez está mediante una correa otra polea de 50 centímetros de diámetro. ¿Qué me pide? Representar gráficamente el sistema indicado. Aquí está el esquema. El sentido de giro. El sentido de giro. El motor, la polea conducida. Dado que la polea motora es de 10 centímetros y la polea conducida es de 50. Entonces esta es más pequeña y esta es más grande. Esta transmite movimiento, esta recibe movimiento. La velocidad del motor es de 100 revoluciones por minuto. El inciso B calcula la relación de transmisión. Entonces, ¿qué hago? Divido el número de dientes, ¿no? O los diámetros. La velocidad o el diámetro. Diámetro 1 sobre el diámetro 2. 10 centímetros entre 50 centímetros. ¿Qué va a ser? Un quinto. También lo puedo llevar a representar en decimales. Si le pide relación de transmisión, siempre en decimales. En fracción para que no, cuando vaya a reemplazar, no me altere el resultado final. Siempre se trabaja. Y si yo quiero la velocidad de giro de salida, no es nada más que la velocidad de entrada por la relación de transmisión. La velocidad de entrada es 1000 revoluciones por minuto por la relación de transmisión, un quinto. Y me da la velocidad de giro de salida, 200 revoluciones por minuto. Y se trata de un sistema reductor porque está disminuyendo la velocidad. ¿Qué sistema reductor o multiplicador de velocidad es? En este caso sería un sistema reductor. ¿Se entendió? Sí, Sí, se entiende. Bien. Sí. Esto es lo mismo que lo vamos a hacer más adelante, son ejercicios que les voy a pasar como ejemplo para que lo tengan. Este es lo mismo motor de otra vista diferente. Dientes de engranaje, dientes de engranaje, dientes de engranaje. Sistema por fricción. Esto de la parte de la física 2 de la velocidad angular, las deducciones, cómo se calcula. Un sistema de biela. Eso sería. Todo lo que se explicó, la parte teórica, más unos pequeños ejemplos que se han visto, ¿se ha entendido o hay alguna duda? sí, auxiliar se entendió. Sí, todo se entendió. Perfecto. Bien, eso es lo que quería llegar hoy día, solamente explicarle la teoría. Y ya todo esto, la utilización de la fórmula, las ecuaciones, lo vamos a ver conmigo el próximo sábado, la parte práctica. Quería darle toda la introducción teórica hoy día para después hacer la parte práctica. ¿No hay duda sobre el tema teórico? Mm, ¿Seguro? ¿No puede mandar el PDF? No, sí, o el PDF o el documento. Sí, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. El Classroom ya está teórico, para que suba de una vez, para que estudiemos. Sí, ni bien termine la clase, lo voy a subir los videos al Classroom y lo voy a compartir. Tengo una pregunta. Sí, ¿Un piñón es lo mismo que un engranaje o son diferentes? es lo mismo, solamente que se le llama piñón al que transmite el movimiento al otro engranaje que recibe el movimiento. ¿Sí? Listo, Ya, sí. bueno, gracias. De nada. Ahora voy a tomar la lista antes que se vaya. Bien. Primero, antes de empezar, ¿quiénes se han pasado del otro grupo a este grupo? Mamani Córdoba. Ya, ahorita le voy a comenzar a tomar lista. ¿Hoy día qué fecha es?
9, ¿no? 9 de octubre. Sí. Auxiliar, yo entré para reforzar el aprendizaje. Yo estoy en el otro grupo. No, no pasa nada. Solamente esto es para los que están en el grupo que corresponde, digamos. Todos pueden ingresar, es libre. Ya, listo, sí, gracias. De nada. Ya, ahora sí comenzamos. Mamani Córdoba, ¿no? Sí, Mamani Córdoba, Santiago. ¿Hablaste con Ivette que te ibas a pasar a este grupo? No, recién estoy entrando a la primera clase. Ya. Habla con Ivette para que puedas venir a este grupo. Por mí no hay problema, pero tenés que pedirle permiso a ella. Ah, ya no, es que como el año pasado, que en el anterior semestre me tocó contigo, pensé que otra vuelta iba a ser contigo. Ah, no. Yo soy del 45 para adelante. De ahí son los que me corresponden. Bien. ¿Nadie más se pasó a este grupo? Buenas tardes, Teo, disculpe. En todo caso, entonces, de mí mi apellido es Baltasar. ¿Me tocaría pasar clases los días miércoles? Sí, con Ivette Mi apellido es Flores Tarqui. también. ¿En qué grupo? Ya, Todo gracias, Teo. de nada. A partir de Melgar Ábalos, ahí recién. ¿Se encuentra Melgar Ábalos? Kevin, ¿no está? Ya tiene falta entonces. Mendoza Almanza, ¿se encuentra? Meneses Pinto, Presente, Auxi. Milan Durán, Montaño González, Montaño Valverde, Montaño Yucra. Sí. Ya. Morales Quispe. Presente. Perfecto. Muchairo no. Presente. Navarro Valle. No está Natalia Navarro. Núñez Correa. Presente, auxiliar. Orozco Parada. Ortega Silva. Presente. Ya. Palachay Mejía. Presente. Bien. Pérez García. Presente. Pérez León. Pérez Mesa. Presente, Teo. Tare Jiménez Rodrigo. Presente. Quintero Rivera. Presente. Quintero Paz o Quispe Paz, diré. Quispe Paz, José Daniel. Quispe Vera. Ramos Cruz. Rivera Sánchez. Rocha Arroyo. Rodríguez Calani. Presente, auxiliar. Rojas Vicente. Presente, Teo. Rosas Rocha. Salguero Ronnie. Presente, auxiliar. Sarabia Herbas. Soto Castro. Soto Zubia. Tapia Escobar. Tarpi.
Tarqui Magne, Terrazas Cabrera, Presente. Torres Balda, Presente. Torrico, Presente. Usquiano, Hinojosa, Vaca Olmedo, Velasco Rivera, Villarreal Salazar, Moisés, Villegas Cartagena, Llaveta Gironas, Zavala Moreno, Presente. Teo. Cepita Calle. Bien, ¿qué más faltó en la lista? ¿Nadie más falta? Bien, le dicen a su demás compañera que sí o sí tienen que asistir a clase. Es requisito para que den el examen. Si no tienen el 70% de la asistencia, no van a dar examen. le dicen. ¿Ya? Voy a crear el Classroom, lo voy a subir los videos de la explicación de hoy día y una tarea. Cada clase que avancemos le voy a hacer una tarea. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O ninguna? Teo, Sí. me fui un ratito al baño y ya habías tomado lista. Estaba por la T esperando y no puedo aguantar ya. ¿Cuál es su nombre? Tapia. Ya. ¿Qué más? ¿Nadie más? Gracias. De nada. Bueno, eso sería entonces todo por hoy día. Espero que le haya entendido todo el avance. Dejo de compartir. Prende su cámara, por favor. Bien. Eso sería todo por hoy día, entonces. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Teo. Buenas semanas. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.